Hola a todos, en este video vamos a utilizar la ley de tensiones de Kirchhoff y la reducción de fuentes en serie para determinar la corriente del circuito. Vamos a simplificar las fuentes como la suma algebraica de cada una de las magnitudes de las fuentes, es decir, la suma de la tensión de la fuente 1, fuente 2 y fuente 3, como todas están en la misma polaridad, entonces se van a sumar como 5 más 5 más 5 igual a 15. Sume sus valores en sentido antihorario, es decir, en el sentido que está circulando la corriente en el circuito. Redibujando entonces de nuevo vamos a tener la fuente con esta polaridad más menos fuente total y las tres resistencias en serie. Resistencia 1, resistencia 2 y la resistencia 3 por acá. La corriente va a estar circulando en el mismo sentido. En un circuito en serie la corriente es la misma para todos los elementos. Bien, ahora sí vamos a aplicar una ley de tensiones de Kirchhoff expresando la tensión de las resistencias en función de la corriente. En sentido antihorario tendríamos B sub T más I por R3 más I por R2 más I por R1 y todo esto igual a 0. Vamos a factorizar la corriente. La corriente factor de R1 más R2 más R3 igual a 0. Este término que está dentro del paréntesis va a ser igual a la resistencia total del circuito, que es la suma de todas las resistencias que se encuentran en serie. Reemplazando los valores tendríamos R1 igual a 5 ohmios, R2 igual a 3 veces R1, es decir 15, y acá 5 veces R1, es decir 25 ohmios. 5 más 15 más 25 igual a 45. Listo, entonces la resistencia total va a ser igual a 45 ohmios. Vamos a reemplazar esa expresión en nuestra ley de tensiones, entonces tendríamos B sub T más la corriente factor de la resistencia total igual a 0. Es decir, que la corriente va a ser igual a la tensión sobre la resistencia total, y reemplazando los valores tendríamos menos 15 sobre 45, simplificando la expresión tendríamos menos un tercio. Es decir, aproximadamente nuestra corriente va a ser igual a menos 333 miliamperios o también 0,333 amperios. Hemos determinado la corriente del circuito. Acá me faltó un menos. Hemos determinado la corriente del circuito por medio de la reducción de resistencias y fuentes en serie, que no es más sino la suma algebraica de cada uno de los valores, y finalmente la ley de tensiones de Kirchhoff. Hola a todos, vamos a resolver este circuito. Tenemos el valor de las resistencias y el valor de la fuente y definida una polaridad en esta resistencia. Entonces vamos a asumir una corriente circulando en este sentido, que va a ser la misma que va a estar acá y la misma a través de todos los elementos de este circuito, porque es un circuito en serie. Vamos a expresar la tensión B sub X en términos de la corriente, que es lo que me interesa acá. Por medio de la ley de Ohm tenemos R1 igual a, R1 por I igual a B sub X. Esto está en voltios. Entonces ahora sí vamos a realizar una ley de tensiones de Kirchhoff. Ley de tensiones de Kirchhoff en el lazo o en esta malla en el sentido antihorario, es decir, en el sentido de la corriente, para despejar su valor. Entonces tenemos más B sub X, vamos a colocarlo así, B sub X menos 4B sub X más la tensión de R3, la tensión de, bueno, pongámosla como Z, y la tensión de R2, entonces tendríamos B sub Z
más B sub y. En ese sentido también, para mantener la convención pasiva de los signos, la corriente entrando por la terminal positiva en un elemento pasivo y esto igual a 0. Sumatoria de tensiones en un lazo cerrado igual a 0. Vamos a factorizar menos 3b sub x más b sub z más b sub y más b sub f igual a 0. Vamos a reemplazar los valores conocidos, entonces por la ley de Ohm tenemos menos 3 R1 por I, que es nuestra variable de interés, más R3 por I, más R2 por I, y acá el valor de la fuente. Vamos ahora a simplificar esta expresión factorizando, y va a ser factor de menos 3R1 más R3 más R2 igual a menos B sub F. Por lo tanto, la corriente va a ser igual a menos B sub F sobre menos 3R1 más R3 más R2. Vamos a reemplazar, tendríamos menos 12 sobre menos 3 por 30 menos 90 más R3, que sería 7 ohmios más 8, igual a menos 12 sobre menos 75. Así que la corriente va a ser igual a 12 dividido 75, 160 miliamperios. Entonces nuestra corriente va a ser igual a 160 miliamperios, que es lo mismo que 0,16 amperios. Listo, ya tenemos la corriente del circuito. Ahora vamos a calcular la potencia de cada elemento. Entonces vamos a hacer uso de la ley de Ohm y la ley de Watt para calcular estas potencias. Entonces vamos a colocar por acá potencias. Entonces la potencia de la fuente B sub F va a ser igual a B sub F por I, 12 por 0,16. Esto es igual a 12 por 0.16, 1.92 vatios. La potencia de R1 va a ser igual a I al cuadrado por R1, 0,16 por 30, y esto es igual a 0,16 al cuadrado por 30, 0,768 vatios. Potencia de R2 va a ser igual a I al cuadrado por R2, 0,16 al cuadrado por 8. Esto es igual a 204,8 milivatios. La potencia de R3 va a ser igual a I al cuadrado por R3, 0,16 al cuadrado por 7, y esto va a ser igual a 179,2 milivatios. Y finalmente la potencia de la fuente dependiente sería, potencia de la fuente dependiente va a ser igual a la tensión, pero como la corriente está entrando por la terminal negativa, entonces menos 4b sub x por la corriente. B sub x va a ser igual a, acá ya lo teníamos, R1 por 0,16, y esto es igual a 30 por 0.16, 4,8 voltios. Vamos a escribirlo por acá. Menos 4
por 4,8 por 0,16 va a ser igual a, entonces, menos 4 por 4,8 por 0,16, menos 3,072 vatios. Listo, hemos terminado el ejercicio. Para comprobar, podemos realizar la sumatoria de potencias generadas. Va a ser igual a la sumatoria de potencias consumidas. Vamos a verlo por acá en la calculadora. Entonces tendríamos la sumatoria de todas las potencias. Entonces la fuente más la resistencia más 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3 va a ser igual a, realizando la sumatoria de potencias en el circuito, va a ser igual a 0.